Hola, ¿cómo están? Bienvenido a un nuevo video del canal. En este nuevo video vamos a ver cómo implementar un failover en PostgreSQL. Vamos a usar PostgreSQL en su versión 13 y también vamos a usar RepMGR en la versión 13. RepMGR es una herramienta de código abierto que nos va a permitir administrar tanto la replicación como la conmutación de fallo. ¿A qué le llamamos conmutación de fallo? Al failover. Esta herramienta de código abierto nos va a permitir administrar tanto la replicación como el clúster. Vamos a hacer un switchover, un failover y un autofailover. El switchover es un cambio de roles entre una base primaria y una base secundaria. Y también vamos a simular la caída de uno de los nodos para hacer el failover y el autofailover. El escenario que vamos a tener es el siguiente. Vamos a tener tres nodos, un nodo master y dos nodos esclavo, donde vamos a tener corriendo el demonio repmgr, que es lo que va a hacer las veces de replicación entre los servidores. Lo primero que vamos a hacer es bajar la source para la instalación tanto de Postgre como de RepMGR. Desde C con Quadrant vamos a bajar la versión 13 de RepMGR y también vamos a bajar la versión 13 de PostgreSQL. Con el comando core bajamos estas versiones. Le damos Enter y va a empezar a bajar. Ahora con el comando dnf-y instalamos. Le damos Enter. Una vez que instalamos, limpiamos la pantalla para continuar. Ahora vamos a deshabilitar el modo que trae por defecto PostgreSQL. Con dnf-qy deshabilitamos el módulo. Esto es un poco lento, va a llevar un tiempo, así que vamos a hacer un resumen y volvemos cuando termine. Una vez que terminamos, limpiamos la pantalla y continuamos. Como siguiente paso, vamos a instalar la base de datos. Con dnf install instalamos la base de datos Postgre. Una vez que terminamos, limpiamos la pantalla y continuamos. Ahora como próximo paso instalamos RepMGR, también en la versión 3. Corremos la instalación. Una vez que terminamos, limpiamos la pantalla para continuar. Ahora vamos a editar el archivo /etcsudo para darle permisos al usuario Postgre para que pueda ejecutar todas las acciones tanto de Postgre como de RepMGR. Buscamos la opción donde está root y agregamos al usuario Postgre. Le vamos a dar permiso para que pueda levantar, bajar y reiniciar tanto la base de datos como la aplicación RepMGR. Una vez que ya agregamos todas estas líneas, guardamos el archivo y salimos. Ahora vamos a inicializar la base de datos con el comando postgre-13-setup initdb. Le ponemos el path de donde está. Iniciamos la base. Limpiamos la pantalla para continuar. Ahora lo que vamos a hacer es habilitar la base de datos con el systemctl. Systemctl enable postgre13 y posteriormente levantamos la base de datos. Acá con este comando ya tenemos la base de datos levantada. Limpiamos la pantalla para continuar. Ahora nos pasamos al usuario Postgre, su espacio menos Postgre, y vamos a crear la base de datos para la replicación. Vamos a crear primero el usuario RepMGR, le vamos a decir que tenga permiso de replicación y que tenga permisos de superuse en el login. Con el comando psql-c no necesitamos entrar a la base de datos, lo podemos hacer desde afuera. Ahora vamos a crear la base de datos. Creamos la base de datos RepMGR, le vamos a decir que el dueño de la base de datos sea el usuario RepMGR. Le damos Enter, ya está la base de datos creada. Y por último, vamos a darle permiso al usuario RepMGR para que pueda acceder al path tanto de RepMGR como al path público. Limpiamos la pantalla y continuamos. Cuando digo al path me refiero al esquema del usuario. Ahora vamos a abrir el archivo pg-hba.conf para permitir las conexiones. Este archivo es algo así como el IP table del sistema operativo. Le vamos a agregar toda la red 192.168.0.1. Le vamos a decir que el método de conexión sea de confianza. Y también le vamos a agregar para la replicación. Yo esto lo hago para las pruebas, pero si tenemos en producción, lo ideal sería agregar la IP de cada nodo, no toda la red. Esto una vez que esté funcionando, ustedes pueden agregarle la IP de cada nodo. Le decimos que el host le permita a todas las bases y a todos los usuarios de la red conectarse con confianza. Y lo mismo para la replicación. A la replicación le vamos a decir que permita al usuario de replicación y a la base RepMGR desde la red 192.168.0.1, también con el método de confianza. Una vez que hicimos esto, guardamos el archivo y salimos. Ahora como próximo paso, vamos a abrir el archivo postgresql.config. Vamos a buscar la opción listen y vamos a descomentar esa opción. Le vamos a decir que escuche no solo en el localhost, sino en todos los hosts. Con el asterisco le decimos que escuche en todos los hosts. Después vamos a buscar la opción del puerto, lo vamos a descomentar para que escuche en el puerto 5432. También vamos a buscar la opción de hot standby. Lo vamos a descomentar y lo vamos a dejar en on.
Acá, como vemos, tenemos la opción y al lado dice qué es lo que hace cada opción. Nos da una explicación de lo que hace cada una de las opciones. Ahora vamos a buscar la opción wall-level. Ahí la descomentamos y la dejamos como está. La dejamos que la opción wall-level sea igual a réplica. Vamos a buscar la opción archiving-mode. La descomentamos y la vamos a dejar en on. Vamos a cambiar off por on. Y también vamos a descomentar el comando archiving-command. Y acá le vamos a decir el comando que va a correr. Le vamos a decir que corra el comando /bin/true. Vamos a buscar también la opción más-well-sender y la vamos a dejar con el parámetro que viene. Lo vamos a dejar con el máximo de números de proceso que va a ser el 10. Estos son los máximos de número de procesos que va a enviar el well-sender. Y también vamos a descomentar el max-replication slot y lo vamos a dejar en 10. Que va a ser el máximo número de slots de replicaciones que vamos a usar. Buscamos el wall-hint y lo vamos a cambiar de off por on. Una vez que terminamos acá, guardamos el archivo y salimos. Limpiamos la pantalla para continuar. Ahora salimos al usuario root. Vamos a editar el /tc/rep mgr, la configuración para rep mgr. Vamos a agregarle todas estas líneas que yo estoy copiando. Después las voy a dejar en los comentarios para que no tengas que estar escribiéndolas. Acá lo que le vamos a decir es que el nodo ID va a ser el número 1. Le vamos a pasar un nombre al nodo. Le vamos a pasar la configuración de conexión, que va a ser la IP con el usuario y con el nombre de la base de datos. Le vamos a decir dónde está el datadir, que es el /var/lib/pgl. Le vamos a decir dónde está bindir, dónde están los directorios bin y dónde van a estar los logs. Y también le vamos a decir los comandos que va a usar Postgre para inicializarse y para pararse, tanto de Postgre, de la base de datos como del clúster. Y después más abajo vamos a ver los comandos que vamos a promover cuando tengamos que hacer el failover y el autofailover. Todo esto lo vamos a ver más adelante. Una vez que hicimos esto, guardamos el archivo y salimos. Limpiamos la pantalla para continuar. Ahora volvemos al usuario Postgre, su-Postgre. Ahora vamos a probar los comandos que recién configuramos. Con el comando rep mgr el nodo service le vamos a decir las acciones. Al poner --lead va a correr los comandos para ver si funciona. Ahí vemos el start, nos dice que funciona. El rep mgr restart también nos va a decir que funciona. Estos son los comandos que tenemos todos configurados en el archivo repmgr.com. Ahora salimos nuevamente al root. Vamos a configurar el firewall para que permita que se ejecute PostgreSQL. Vamos a decir que la zona pública sea permanente y que agregue el servicio de Postgre. Le damos Enter, nos dice que fue successful y lo que vamos a hacer es reiniciar el firewall. Una vez que reiniciamos el firewall, vamos a limpiar la pantalla para continuar. Y ahora lo que vamos a hacer es darle un password al usuario Postgre. Con passw de Postgre le vamos a dar un password al usuario. Una vez que ya le dimos el password, vamos a limpiar la pantalla para continuar. Y ahora lo que vamos a hacer es crear los otros dos nodos. Pueden crearlos como creamos este o pueden, si ustedes tienen un virtual, copiar el virtual, pero recuerden de cambiar todos los pasos de las configuraciones que hicimos con la IP y el host de cada uno de los nodos. Ahora, como próximo paso, volvemos al usuario Postgre con su espacio -Postgre y vamos a crear la llave para podernos conectarnos en cada uno de los nodos sin que nos pidan el password. Con el comando ssh-k-trca-b vamos a crear la llave pública que nos va a permitir conectarnos a cada uno de los nodos sin que nos pida el password. Ahí lo hacemos en el nodo 1, lo hacemos ahora en el nodo 2, en el nodo 3 y ahora vamos al nodo 1 y vamos a pasar cada clave a cada uno de los nodos. Lo pasamos en el mismo nodo, lo vamos a pasar al nodo 2 con el comando ssh-copy-id, pasamos las claves públicas a cada uno de los nodos. Ahí nos pide el password y ahora lo vamos a hacer al nodo 3. Limpiamos la pantalla y lo hacemos a cada uno de los nodos. Ahí ya tenemos las claves públicas corridas en cada uno de los nodos. En el nodo 2 hacemos lo mismo, limpiamos la pantalla y lo pasamos a cada uno de los nodos. Del nodo 2 al nodo 1 la creamos también en el mismo nodo, limpiamos la pantalla y la volvemos a crear en el mismo nodo, limpiamos la pantalla y la pasamos al nodo 3. Nos vamos al nodo 3, limpiamos la pantalla y hacemos el mismo paso que en los otros dos nodos. Lo pasamos al nodo 1 y al nodo 2. Y también la volvemos a crear en el nodo 3. Ahí vamos al nodo 2. Y nos aseguramos de tenerla también en el nodo 3. Una vez que terminamos con esto, volvemos al nodo 1, limpiamos la pantalla y vamos a registrar los nodos. Con el comando rep mgr primario y registre vamos a registrar el nodo 1 como el nodo primario. Ahí le damos Enter,
y como vemos ya registró el nodo 1 como nodo primario. Se conectó a la base primaria, instaló la extensión repmgr, la extensión dice que la instaló con éxito y el nodo primario tiene el ID 1 que ya está registrado. Limpiamos la pantalla y vamos a chequear el clúster, cómo quedó. Con el comando repmgr cluster show, ahí nos muestra cómo está registrado ya el nodo 1, que es el home, Postgre 1, y está registrado como primario y el status es que está corriendo. Ahí vemos que tiene registrado la IP con el usuario y el nombre de la base de datos. Si hacemos una consulta a la base de datos con psql-u, el usuario, y le decimos cuál es la base de datos con la opción "-d", donde le decimos que el host es la IP, hacemos un select from repmgr.node y nos va a tener que traer los registros que tiene en esa tabla, en la tabla node de la base repmgr. Ahí le damos enter y ahí, como vemos, nos trajo una información muy parecida a cuando consultamos el status del nodo. Ahí lo que nos dice es dónde está la configuración del nodo, nos trae algunos datos más. Limpiamos la pantalla y si corremos repmgr node status, nos va a traer otra clase de información. Nos dice cuál es el nodo, la versión de la base de datos, lo que pesa la base de datos, cuál es la configuración que tiene para la conexión, el rol que es el primario, cómo están los archiving, que están habilitados, el comando. Todo esto recuerden que lo configuramos en el postgresql.conf, no tiene archivos pendientes para enviar, así que limpiamos la pantalla y también podemos hacer un check, repmgr node check, que nos va a traer otra información muy parecida a esta pero con algunos datos más. Nos vuelve a decir el nombre del nodo, nos dice cuál es el rol, nos dice que es primario, nos dice cómo es la replicación, dice que los archiving están ok, que no tiene ninguno pendiente para leer, y cómo es la conexión. El nodo es primario, no está caído, sigue enviando datos, y la replicación de los slots. Ahí nos dice dónde está el data, dónde está el pgdata de este nodo. Enviamos la pantalla para continuar. Ahora lo que vamos a hacer es clonar la base de datos. Vamos a asegurarnos que en el data no tengamos nada. Yo, como copié cada uno de los nodos, tengo lo del nodo anterior, así que borro todo el data y con el comando repmgr-h, la IP, el usuario, donde le especificamos la base de datos y le decimos que va a ser una conexión standby con un FAQ de checkpoint, ahí lo que va a hacer es clonar la base de datos primaria en esta que es la secundaria. Acá estamos en el nodo 2. Le damos enter y ahí la clonó. Ahí, como vemos, clonó la base de datos. ¿Por qué hacemos esto? Clonamos la base de datos en el 2 porque ahora lo que vamos a hacer es registrar este nodo 2 en el clúster. Ahí vemos todos los detalles que nos trae de la clonación. Hizo el pg-base backup, trajo la información correcta con los permisos de pgdata, nos dice cuánto pesa la base de datos, nos dice cuántos fueron los one-sender que necesitó, requirió 2, y ahí está todo el comando de la clonación. Dice que fue completa y que ahora podemos reiniciar la base de datos. Nos dice el comando que podemos usar para reiniciar la base de datos y que una vez que nosotros la hayamos clonado, lo que necesitamos es registrar esta base de datos como standby. Por eso hicimos la clonación. Así que ahora lo que vamos a hacer es reiniciar la base de datos, iniciarla, perdón, porque no está iniciada, y registrarla como standby. El nodo 2 va a ser standby. Salimos a root, iniciamos la base de datos, ahí me equivoqué, ahí iniciamos la base de datos, nos movemos nuevamente al usuario Postgre, ahí con el comando repmgr, como decía más arriba, registramos la base de datos, pero esta vez la registramos como standby. Ahí nos dice que se conectó la base de datos y nos dice que el registro como standby se completó y el ID es 2. El hostname es Postgre 2 y el ID es 2. Limpiamos la pantalla y vamos a chequear cómo está el clúster. Hacemos un rpm cluster show y ahí ya nos está mostrando el nuevo host en el clúster. Recordemos que el otro quedó como primario y este está como secundario. Está corriendo y ahí nos dice que el upstream depende del Postgre 1. Quiere decir que este es un esclavo del primario. Limpiamos la pantalla y vamos al nodo 3. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el 2. Vamos a borrar todo el data del pgdata y vamos a clonar la base de datos. Hacemos el mismo paso que hicimos en el nodo 2 con el comando repmgr-h. Le damos enter y clonamos la base de datos. Ahí nos clonó la base de datos. Nos va a traer la misma info y el detalle que en el nodo 2.
y nos va a decir lo mismo. Así que vamos a salir al usuario root, vamos a iniciar la base de datos con el comando ctl start PostgreSQL-13 y vamos a registrar el nodo. Ahí con rep mgr standby registre registramos el nodo. Nos dice lo mismo que en el anterior, está todo successful y completado. Si hacemos un rep mgr cluster show, nos va a mostrar los 3 nodos ya registrados, el primario y los 2 secundarios. Ahí como vemos, el hostname Postgres 3 ya está también como standby y también está dependiendo del Postgre 1. Ahí está, hostname 3, standby y dependiendo del Postgre 1. Así que hasta acá tenemos creado el clúster con los 3 nodos registrados. Si hacemos un rep mgr cluster matrix, nos va a mostrar una matriz de cómo tenemos todo. Y si corremos un cross check, nos va a mostrar la misma información. Estas son dos maneras distintas de llegar a la misma información. Vamos a limpiar la pantalla para continuar. Y hasta acá tenemos creados los 3 nodos y los 3 nodos registrados. Ahora vamos a comenzar con las acciones para el failover. Primero vamos a hacer un switch over. Vamos a ver cómo está el clúster. Como vimos recién, tenemos los 3 nodos registrados. El host 1, que es primario, el host 2, que es standby, y el 3 también es esclavo del 1. Y todos están corriendo y dependiendo del Postgre 1. Así que lo que vamos a hacer es un switch over. Vamos a hacer un rep mgr standby switch over y le vamos a decir que siga y force un rewind dry run. Con esto lo que vamos a hacer es pasar uno de los nodos de standby a primario. Este es un cambio de roller manual. Con la acción -dry -run lo que vamos a hacer es simular. No lo vamos a hacer directamente. Primero vamos a simular para ver si lo hace sin problema. Ahí nos muestra que lo ejecutamos y que no tuvo ningún inconveniente. Ahí nos muestra que hizo un switch over del nodo 2 que está en modo dry run, o sea que no está ejecutado sino que es una simulación. Ahí dice que ejecutó rep mgr en el remote, que es 04, y que están alcanzados los nodos vía SSH. Uso 2 well sender de los 10 que estaban habilitados y el candidato está habilitado para promoverlo como primario. Ahí dice que debería ser que el nodo 2 debería ser promovido a primario y el nodo 1 primario tiene que ser promovido a standby. Tenemos que hacer lo mismo que hicimos cuando lo registramos. Lo único que tenemos que hacer es bajar la base de datos si lo queremos hacer manual. Vamos a limpiar la pantalla y vamos a correrlo nuevamente, pero ahora sin -dry run. Esto es lo que va a hacer si ya ejecutar el switch over. Ahí lo corremos y como vemos está haciendo todo. Ahí dice que el switch over ya fue completado. El nodo Postgre es ahora el nodo Postgre 2, es ahora primario y el nodo 1 es standby. Ahí como vemos estaba el nodo Postgre 1 en primario y ahí si corrimos el rep mgr cluster show ya lo vemos al 1 como standby y al 2 como primario. Y el 3 sigue estando como standby, pero ahora va a depender del nodo 2 y nodo del 1. Antes todos dependían del 1. Acá ya tenemos hecho el switch over. Si hacemos un rep mgr cluster event va a mostrar todos los eventos que tuvo el cluster. Ahí nos dice que fue promovido cuando fue creado el 3, el 2 se hizo un switch over, un standby switch over, y ahí dice que el 2 fue promovido a primario. Estos son los eventos que tuvo el clúster. Como promovió el 2 a primario, el 1 a secundario y como el 3 sigue siendo standby. Vamos a limpiar la pantalla para continuar. Ahora vamos a correr un rep mgr show cluster para ver cómo quedó el clúster. Ahí el clúster quedó el Postgre 1, que es el hostname 1, como standby, y el 2 quedó como primario. Y el 3 no fue modificado y sigue estando como esclavo del 1. Perdón, del 2, del primario. Así que lo que vamos a hacer es detener el clúster, vamos al nodo 2, detenemos el clúster para volverlo primario. Si ahí chequeamos, hacemos un rep mgr cluster show, vemos que el 1 sigue corriendo, que el 2 como primario no está alcanzable, dice, o sea que está detenido. Así que el Postgre 1, que está tachado al Postgre 2, no tiene conexión. Y el Postgre 3 tampoco va a tener conexión. Ahí está caído el 1, perdón, ahí está caído el 2, que es nuestro Postgre que tenemos en el clúster como primario. Así que lo que vamos a hacer es nuevamente promover el standby a primario. Ahí le decimos que rep mgr standby promet pase a ser primario. Y ahí volvemos a hacer como estaba al principio. El server Postgre 1 volvió a ser primario, volvió a ser promovido a primario. Y el 2 sigue caído. Esto lo que estamos haciendo es un failover manual. Al tener caído el primario, vamos a promover uno de los nodos secundarios a primario. Ahí ve que se ejecutó
y dice que uno de los nodos siguió al primario. O sea que el nodo 3 ahora depende del nodo 1. Si hacemos un cluster show, ahí vemos que el Postgre 1 volvió a ser primario y está corriendo. El Postgre 2 sigue caído. Era primario pero está caído. Perdimos conexión con ese. Y el Postgre 3, que siempre fue secundario, ahora sigue al Postgre 1 como al principio. Así que volvemos al nodo 2 y vamos a levantar el nodo. Con el comando repmgr-d vamos a hacer un nodo rejoin. Lo que vamos a hacer es volverlo a tachar al nodo primario. Para esto recuerden que tiene que estar en el nodo 2 el clúster bajo. Ahí como vemos nos va a mostrar todos los detalles, nos dice que lo hizo successful, ahí levantó la base de datos, hizo un startup de la base de datos, levantando también el clúster, usó un punto de recuperación en el nodo local, atachó la base de datos al nodo y se conectó a la nueva primaria. Ahora dice que el Postgre 1 es el primario, la replicación con slot fue borrada al nodo 2 y ya el nodo 2 es nuevamente un esclavo del primario. Ahí hizo el rejoin y si nosotros corremos un show ahora, vamos a ver que tenemos nuevamente corriendo al nodo 2 y que ahora sí está dependiendo del nodo 1. Volvió a ser un standby. O sea que hasta acá lo que hicimos fue un failover manual. Vamos a limpiar la pantalla para continuar. Ahora vamos al clúster 1, al que es primario, salimos al usuario root y vamos a la configuración del rep mgr. Vamos al final y le vamos a agregar estas tres líneas. Estas tres líneas lo que van a hacer es hacer un failover automático, así como dice en la configuración. El failover va a ser igual a automático. Le vamos a decir que haga un monitoreo histórico y que el intervalo de monitoreo sea cada 2 segundos. Esto vamos a agregarlo en los tres nodos. Guardamos el archivo y salimos. Vamos al nodo 2 y hacemos lo mismo. Limpiamos la pantalla, salimos al usuario root, vamos a la configuración de rep mgr y agregamos estas tres líneas. Guardamos el archivo y en el nodo 3 hacemos lo mismo. Vamos a la configuración, al final del archivo agregamos las tres líneas, guardamos el archivo y salimos. Volvemos al nodo 1 y vamos a reiniciar rep mgr. Hacemos systemctl restart rep mgr. Esto lo vamos a reiniciar en los tres nodos. Le damos enter, ahí nos dio un error. Vamos a abrir la configuración de PostgreSQL que nos está faltando algo. Buscamos la opción Share Preload Libraries y vemos de que tenga, sí, acá está habilitada la opción rep mgr. Está habilitado pero seguramente no reiniciamos la base de datos una vez que habíamos habilitado esta opción. Como dice a continuación, requiere reiniciar la base de datos. Así que vamos a reiniciar la base de datos. Una vez que tenemos reiniciada la base de datos, volvemos a reiniciar rep mgr. Y ahí no nos dio error. Vamos al nodo 2, hacemos un restart. Y vamos al nodo 3 y también hacemos un restart. Ahora volvemos al nodo 1 y nos vamos al usuario Postgre. Vamos a levantar el demonio de rep mgr. Ahí lo que hacemos lo corremos con el comando dry run, que es lo que va a hacer es simularlo y nos dice que no está corriendo. No está seteado, nos dice. Dice que no está seteado y que tenemos que setear la opción rep mgr. Vamos a la configuración, esto lo seteamos en los tres nodos. Vamos al final y agregamos la línea. Tenemos que agregar la línea que diga rep mgr service start command. Y ahí le decimos que haga un sudo y un reinicio o un inicio, mejor dicho, del rep mgr. Guardamos el archivo y salimos. Reiniciamos rep mgr, ahí no nos dio error. Vamos al otro nodo, al nodo 1 y hacemos lo mismo. Agregamos la línea al final del archivo. Acá ya está agregada la línea. Nos falta solamente reiniciar rep mgr. Nos pasamos al usuario Postgre, limpiamos la pantalla y acá corremos nuevamente rep mgr dry run y nos dice que acá sí está seteado. Si vamos al 2 y lo corremos, nos pasamos al usuario Postgre y acá también nos dice que está seteado. Así que lo que vamos a hacer es ir a cada uno de los nodos y crear el PID para cada uno. Vamos al nodo 1 con el comando rep mgr-f, le vamos a decir que la configuración rep mgr cree un PID file en el barra tmp con el nombre rep mgr PID. Esto lo tenemos que hacer en los tres nodos. Ahí lo corremos y la salida nos dijo que redireccionó al log. Vamos al 2, hacemos lo mismo y en el 3 hacemos lo mismo. Así que volvemos al nodo 1 y vamos a chequear el log. Ahí chequeamos el log y nos va a decir que ya creó el PID file. Ahí como vemos nos dice que está corriendo el PID file y dónde lo creó. En el barra tmp con el nombre repmgr.pid. Limpiamos la pantalla y vamos a ver los eventos que tuvo el clúster. El rep mgr start está siendo monitoreado en el clúster primario. Si corremos esto en cada uno de los nodos, vamos a ver que cada uno tiene monitoreando su rep mgr start. Ahí vemos la fecha y vemos que con la fecha y la hora está monitoreando todo. Limpiamos la pantalla
y vamos a hacer un repmp cluster show. Ahí me confundí. Y ahí vemos que tenemos los tres nodos corriendo como teníamos hasta ahora. El Postgre 1 como primario, el 2 y el 3 como standby. Así que vamos a simular una caída del nodo primario y vamos a ver que se hace un auto failover. Paramos la base de datos y ahora el primario tendría que estar con falla. Ahí como vemos el Postgre 1 primario está fallando. El Postgre 2 ya pasó a ser primario. Ahí como vemos está corriendo. Y el Postgre 3 dice que depende del Postgre. Ahí da falla. Ahí hizo el auto failover, nosotros no tuvimos que intervenir y se hizo el switcheo de la standby a la primaria. Y el 2 pasó a depender, perdón, el 3 pasó a depender del 2. Bueno, hasta acá ya vimos cómo hacer un switchover, un failover y un auto failover. Con esto vimos cómo es la configuración completa de un failover en PostgreSQL. Suscríbanse al canal que vamos a seguir con más videos de base de datos y de Postgre. Nos vemos en un próximo video. Chao.